Hola amigos, hola amigas, un saludo, un abrazo bien grande para todos y sobre todo para los que nada más abrir la cámara están siempre acá. Yo soy Joiner Loforte, especialista en historia y geopolítica y les traigo un tema hoy de lo que me gusta tratar. Estructura de castas en la República. Y quiero empezar explicando qué significa el término la República. Saludos Lázaro, Lázaro va a estar ahorita acá con nosotros, que es un gran anexionista, el gran pirata, le llaman entre los anexionistas, le llamamos, y un gran conocedor en cualquier caso de la historia de Cuba. Estructura de castas en la República, y cuando decimos República, estamos hablando de una etapa de la historia de Cuba, 1902 a 1933, porque ni antes ni después fue una república. Estructura de castas en la República. Yo me voy a tomar unos 10 minutos hablando solo acá y luego le voy a pedir a Lázaro, a Pluribus y a algún otro conocedor de la historia que aparezca por acá que entre y aporte su conocimiento acá. Pero ahora en este momento les voy a explicar lo siguiente. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué si Estados Unidos ocupó a Cuba en 1898 no la anexó? Bueno, en primer lugar, porque el artículo 16 del Tratado de París decía que no la anexara, y ese tratado fue escrito por España. ¿Y por qué ellos lo aceptaron? Para no enfrentarse a más de 200.000 soldados españoles en tierra firme de Cuba. Prefirieron enfrentarse a ellos en el agua, donde los americanos eran fuertes, y no en la zona que controlaban los españoles, tierra firme de Cuba. Así que es un poquito chauvinista, exagerado, soberbio. Decir, los españoles tenían, los americanos tenían para destruir a los españoles dentro de Cuba y llegar a la península ibérica y matarlos a todos. Eso es mentira. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. España tenía el ejército más numeroso y uno de los más fuertes y modernos del mundo en esa época y lo había llevado íntegro para Cuba. Así que los españoles prefirieron hacer una jugada a mediano plazo para volver a obtener el poder sobre la isla, conociendo ellos más la estructura demográfica de la isla. Y le pusieron el Tratado de París delante y los americanos lo firmaron y asumieron la norma impuesta por España. Y ocurrió lo siguiente, que Estados Unidos, juzgando por el Tratado de París, construyó una república. Saludos a Carlos, gracias por estar acá. Construyó una república independiente, un protectorado específicamente, es decir, con supervisión de los Estados Unidos. Y en esa república, como siempre pasa en cualquier lugar, el poder político lo mantuvieron las castas dominantes o la casta dominante, representada por el 8% de la población y que se llamaban españoles. Y esa casta se había dividido en dos partes y eran autonomistas por un lado y rayadillos por el otro. ¿Qué era un autonomista? Aquel que se sumó a la guerra de independencia. Saludos especiales para Héctor Telles, que se sumó a la guerra de independencia no por la independencia inicialmente, sino por la autonomía. Esos se consideraban españoles asimismo y lucharon inicialmente por la autonomía. En cualquier caso, no eran anexionistas, no eran proamericanos, eran proespañoles y consideraban que se habían peleado contra sus propios hermanos. Es decir, que cuando les crean una república, lo que menos se le ocurre a ellos es pedir la anexión. Y a pesar de que eran una minoría dentro del ejército libertador, porque incluso a nivel de toda la población apenas representaban el 8%, el 92% no eran españoles. A pesar de ser una minoría pequeña, incluso dentro de las filas del ejército libertador, ellos tenían el 100% del poder económico de la isla y el 100% del control sobre los medios de difusión y el 100% del poder político, porque poder económico es poder político. Así que lo que dijeran los autonomistas es lo que iba. Pero ahora viene una cuestión. Ese 8% de la población estaba dividido en dos y eran autonomistas por un lado y rayadillos por el otro. Les acabo de decir quién es el autonomista. Y ahí vamos a meter a los miembros del Partido Liberal. Por ejemplo, José Miguel Gómez o Gerardo Machado.
que inicialmente se llamaba Partido Liberal Autonomista. Ahora bien, casta española, dice Pluribus, con razón, cultura española, nacionalismo español. De eso se trata. Nacionalismo español, no cubano. En Cuba nunca hubo nacionalista. Un individuo, José Martí. Ahora sí, porque los rayadillos y los autonomistas han educado a ese 92% de analfabetos sin casta, que ellos dejaron como basura y que incluso querían exterminar desde las manos de Weyler, ahora los adoctrinaron como nacionalistas cubanos. Qué falta de respeto. Les sigo contando que al momento de la independencia de Cuba, es decir, de la fundación del Protectorado de Cuba, de la República de Cuba, los españoles están divididos en dos, porque sí, son españoles. Los hijos de los españoles son españoles, y los hijos de los perros son perros, y los hijos de las tiñosas son tiñosas, así se llaman. E hijo de Majá sale Pinto. Así que ellos siempre fueron pro españoles. Se dividieron en dos, en guerra entre sí. El autonomista montado encima del rayadillo, porque el rayadillo es aquel que peleó no por la autonomía de Cuba respecto a España, sino por el sistema colonial español. Ese peleó simplemente por España, punto y final, tal cual eran las cosas. No contra España, como hizo el autonomista, que amaba a España, pero luchó contra ella con un objetivo limitado. Sino, saludos Titito, gracias por estar acá. Dice Titito, José Martí fue deportado a la isla del Pepino por ser nacionalista. Sí, algo así, por ser nacionalista en realidad. José Martí es una de las excepciones nacionalistas de la historia de Cuba, o la única excepción, porque ni siquiera José Antonio sacó. José Martí, una excepción. Saludos, Ochun, gracias por estar acá. Bendiciones para ti. Seguía diciendo que ahí tienen a la casta española, esa que representa apenas el 8% de la población, dividida en dos. Y tienes al autonomista y tienes al rayadillo. El autonomista luchando contra España por la autonomía inicialmente y luego se da cuenta y dice, y es hasta el final, cortando cabezas de españoles y punto. Los Machado, por ejemplo, o los Gómez u otros, los Menocal, tienen al final que asumir que tienen que llevar la guerra hasta el final. Pero ellos no empezaron con esa idea. Y ellos eran esclavistas y ellos eran racistas. Por eso era famoso el Partido Liberal Autonomista, por racista precisamente. Saludos, Javier. No eran los buenos, eran los autonomistas. Y ellos no fueron los que iniciaron la guerra, ni los que la organizaron. Simplemente, a pesar de ser una minoría, repito, dentro del Ejército Libertador, eran los que tenían la totalidad del poder económico. Y el rayadillo luchaba contra el autonomista, a favor en el ejército español, a favor del sistema colonial español tal cual era. Así, por eso se hacen la guerra entre sí, entre españoles. Pero ellos tienen un común denominador, España, contra Estados Unidos. Ese es el denominador común, contra los Estados Unidos. Así que Machado, si lo sacaron del poder no fue por casualidad, fue por la cantidad de cosas que dijo en tan poco tiempo, de 1925 a 1933 contra los Estados Unidos, y por su lucha constante por la eliminación de la enmienda Platt. Incluso mandó a tirar los sacos de azúcar en el puerto de La Habana para que no llegaran a los Estados Unidos, solamente por la inflación del dólar en los Estados Unidos. Es decir, que él a la fuerza quería negar que estaba ocurriendo una crisis, la del 29 al 33 en Estados Unidos. ¿Era Machado el bueno? No, Machado no era el bueno, era un autonomista, es decir, un pro español, que se parece a un nacionalista, pero no lo es, no hay. Sí, fue una deflación, exactamente, tiene razón Pluris, porque fue mucha producción para poco consumo, fue una deflación. Disculpa el li, buena aclaración. El, el caso es que ahí tienen a la casta dominante dividida en dos. Una con todos los derechos políticos, el 100% de la política en sus manos, los autonomistas, que se quedaron con todo el poder y sacaron a los demás. ¿Quién era Máximo Gómez frente a un español de casta, dueño de miles de caballerías de tierra, dueño de periódicos, dueño de industrias, de centrales, de lo que hubiera en ese momento? ¿Quién era Máximo Gómez? Un extranjero frente a él. No era nadie. Vete de aquí, perro extranjero, tú no eres nadie aquí en el momento de la independencia. ¿Quién era un haitiano? Es decir, un hombre nacido en Cuba de lengua creol, de etnia haitiana, pero nacido en Cuba. ¿Quién era un haitiano frente a Mario García Menocal? ¿Quién era Máximo Gómez frente a Gerardo Machado? No eran nadie porque no tenían ningún poder. Saludos, Pino, gracias por estar acá. Aquí tengo a otro especialista en el tema que si entra acá será un placer para mí tenerlo cuando termine esta parte de la directa.
¿Quién era Máximo Gómez al final de la guerra? Un extranjero. Nadie. No tenía ningún poder, pero Máximo Gómez era anexionista y pidió la intervención de los Estados Unidos en 1897. ¿Ya? Eso eran los anexionistas. Eran extranjeros, haitianos de Cuba, otros extranjeros, más extranjeros, gente pobre, gente con hambre, gente con la ropa rota, negros, indígenas, inmigrantes, no contaban en la política. Al crear la República de Cuba, Estados Unidos, sin saberlo, por no entender ni siquiera el idioma local, ni ellos entender a los americanos, terminó creando una estructura para el autonomismo español. Por eso nunca pidieron la anexión, no por el Tratado de París, que perdió su sentido ante la disolución del Imperio Español, sino porque ellos no lo pidieron. Tomás Estrada Palma, el primer presidente de la República de Cuba, era anexionista y lo mandaron a buscar a Nueva York. Y sin embargo, cuando llega a Cuba, ¿quiénes le rodean? Autonomistas. Les voy a pasar a la parte de los rayadillos. ¿Quiénes son los rayadillos? Les voy a poner el ejemplo de una familia, la familia Grau, que en el pueblito de La Palma, en Pinar del Río, se enfrentan a las tropas de Antonio Maceo y terminan derrotándolas, aún incluyendo un pacto con ellas, pero terminan derrotando a las tropas de Antonio Maceo. Una familia de rayadillos. ¿Podían votar? No. ¿Tenían derechos políticos? No. Habían luchado del lado de España. No tenían derechos políticos y era lo correcto. Pero están ahí resentidos, escondidos, diciendo con España todo estaba mejor, que odio le tengo a todos estos cubanos. Así eran, racistas hasta los huesos. Tan racista que tras el golpe de Estado de 1933, Grau manda a deportar a cerca de 30.000 cubanos, 30.000 personas de Cuba. Los manda para las Antillas mayores o menores, por un solo motivo, porque eran negros. Y decía Grau y su gente, mira a quién acaba de mencionar Pino, el quinto Ángel Castro, el quinto Ángel Castro, el padre de Fidel Castro. ¿Quién es Fidel Castro? Un rayadillo. Y Ramón Grau, un rayadillo. Y Carlos Prío, un rayadillo. ¿Y por qué se da el golpe de Estado de 1933? Es una sublevación de rayadillos resentidos contra autonomistas. ¿Y cuáles eran los buenos? Bueno, los rayadillos eran los peores, pero buenos los anexionistas, que los habían dejado fuera de la silla porque casi todos eran de lengua creol o negros o indígenas o inmigrantes o extranjeros en sentido general. Por eso empiezan a explotar un discurso de tipo nacionalista, a pesar de que ellos no son nacionalistas. Ni el autonomista al estilo Machado, ni el rayadillo al estilo Brau son nacionalistas. No, ellos son pro españoles, no nacionalistas. Nunca existió el nacionalismo cubano, eso lo representa José Martí. Pero tienen que converger en la idea de José Martí, porque todo es contra los Estados Unidos. Y le sirven los escritos de Martí. Todos los días estoy en riesgo de dar mi vida por la patria, para evitar que el norte revuelto y brutal se expanda con esa fuerza más sobre las tierras de nuestra América. Ay, pero Martí era proamericano, proamericano, proamericano. Se hacen los bobos, ¿no? Se hacen los bobitos. ¿Cómo que proamericano? Les termino con esta parte. La República de Cuba tenía una estructura de castas en la que el 8% era la casta dominante, sobre todo casta económica. Sin embargo, se había dividido en dos en la política: el autonomismo con la totalidad del poder político y el rayadillo, las familias de rayadillos con cero poder político, eliminadas de la política. Y la familia de los rayadillos se organizaron y conspiraron y crearon organizaciones para sacar al autonomismo del poder. Pero los anexionistas no estaban por ningún lado, porque eran buenos para la guerra en ese momento, pero eran grupos minoritarios e incluso sin empatía entre sí muchas veces. Como un extranjero que llegó de Polonia, por ejemplo, Carlos Roloff, y un hombre de origen haitiano que nació en el oriente de la isla. ¿Dónde está la empatía? No existe. Y a pesar de que esa fue la idea dominante, se dividieron en grupitos y cayeron ante el concepto de ciudadanía cubana. ¿Y qué es un ciudadano cubano? Alguien nacido aquí o alguien con un recorrido muy grande. Y ese negro haitiano que está ahí, no, ese no. Ese. Y Quintín Bandera, vamos a matarlo. ¿Qué Quintín Bandera de qué? Así funcionaron las cosas. Vamos a matar a Quintín Bandera, vamos a excluir a Máximo Gómez, hacerlo quedar en ridículo. Tú, extranjero tonto, no, yo en realidad luché, pero este no es mi país, termina diciendo Máximo Gómez, por poner un ejemplo.
Y así cayó el anexionismo, ese que había luchado con la bandera de Narciso López y que había comenzado la guerra de independencia, para un jueguito de quiénes son los que saben llevar los papelitos y no los machetes. Los autonomistas. Y también los rayadillos, y también, no, pero los rayadillos no van a participar de la política. Bueno, pues los autonomistas. Y al final fue una guerra de autonomistas contra rayadillos. Cuando llega 1933, los rayadillos le quitan el poder a los autonomistas. Y viene el rayadillo Grau, y viene el rayadillo Prío, y viene el rayadillo Fidel Castro, hijo de quien dijo Antonio Pino. Del rayadillo, o del quinto más bien, porque un rayadillo sería Fidel Castro, del quinto Ángel Castro, del soldado español Ángel Castro, que había luchado por mantener el sistema colonial en Cuba. ¿Cuál es el sueño de Fidel Castro? Sacar a los americanos de la isla, levantar una estatua enorme del mayor antiamericano de la isla de Cuba, de la historia de Cuba, José Martí, y pronunciar un discurso contra los Estados Unidos. Acto seguido, abrirle las puertas a los españoles y decir, constrúyame un hotel de Meliá por esquina, porque aquí no hay americanos, aquí lo que hay son españoles, como mi papá. Es un nacionalista, tiene un discurso nacionalista. ¿Por qué? Para justificar su actuar. ¿Cuál es el factor común entre un nacionalista, digamos un martiano, que en esa época eran muy pocos, en la época de la República, ahora son muchos, porque el rayadillo y el autonomista los construyeron en masa, producción en serie de martianos, de nacionalistas, a pesar de que ellos no son nacionalistas, pero necesitan educar nacionalistas. ¿Cuál es el factor común entre un nacionalista martiano, un rayadillo pro sistema colonial, un autonomista pro español que se peleó con su hermanito, un comunista y eso, un comunista, un nacionalista, un rayadillo y un autonomista? Lo dijo Tony Pino, mírenlo aquí, el antiamericanismo. No hay nada más en común entre ellos. El antiamericanismo, lo único. Espero que entiendan por qué el discurso de Grau, el discurso de Fidel e incluso el discurso de Machado es el mismo, a pesar de que se están arrancando la cabeza entre sí. ¿Por qué tienen el mismo discurso? Porque tienen un factor común, el antiamericanismo. Unos son pro españoles hasta un punto, autonomistas, otros son pro españoles sin ningún punto, lo que diga España es lo que va, sistema colonial, esclavitud y patadas contra todo el mundo aquí. Otros son comunistas y en consecuencia antiamericanos. Otros son martianos por educación porque lo llevaron a una escuela y le dijeron, ese que está ahí es tu apóstol, ¿oíste? Ay, es mi apóstol y es nacionalista, a diferencia mía. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Yo soy pro español, pero mira, ese anti-español es antiamericano como yo. Y el único factor común, como lo dijo Tony Pino, que hay entre un autonomista, un rayadillo, un comunista y un nacionalista o martiano es el antiamericanismo. ¿A cuál de esos grupos tú que me estás escuchando perteneces? Yo a ninguno. Yo soy anexionista. Vamos a ver si acá entran personajes ilustres que tengo aquí que nos pueden aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo en el entendimiento de esa parte de la historia. Yo lo intentaré y espero que entren acá porque en fin de cuentas yo estoy en el horario de Pluribus Unum, que como va haciendo un viaje, por eso no fue él quien transmitió hoy, pero por favor sepan lo que todos los viernes a las 10 de la noche, Pluribus, que aquí lo tengo, transmite. Pluribus, siéntate en casa porque esta directa es tuya. Tienes el Saludos, saludos, ¿qué tal se me escucha? Saludos, brother. Bien, perfectamente. Bueno, usted acaba de dar la historia, el que quiera profundizar puede leer en el verás, ahí aparecen los datos y las cifras de las ciudadanías, tal cual. La casta era española, era contra Estados Unidos, era antiamericana. Y bueno, yo creo que se pudiera definir de este modo: usted es mambís o usted es pro español. Poniéndolo en esos puntos, pues si eres pro mambí, pro libertad, pro república, Estado de Derecho, no colonialista, entonces pues ya tienes que ir empezando a aceptar el anexionismo dentro de los mambís, que siempre existió. Bueno, tu bandera es anexionista.
Eso es lo primero que hay que empezar a aceptar. Entender que los españoles que existen hasta el momento nunca entendieron la república, nunca entendieron el Estado de Derecho, siempre empujaron a Cuba a un mercantilismo, a un poder totalitario, a la centralización del poder, etcétera, etcétera. Siempre en contra del Estado de Derecho. Bueno, ahí tiene el golpe del 33. Los mambises peleando por la libertad y la familia Grau San Martín huyéndoles e ignorando la causa de los mambises. Pluri, una cosa, antes de dar la palabra a Lázaro acá, no te pierdas esto de vista, y es que entre los mambises también habían autonomistas. Es decir, en ese caso la lucha no es entre anexionistas y rayadillos, es entre españoles, es entre autonomistas que también fueron mambises, porque se vieron obligados por el nivel de represión que se llevaron por parte de España, por sus exigencias tímidas, que entre los mambises también habían autonomistas. Eso quería decirte. Aunque ellos eran una minoría muy pequeña, la enorme mayoría eran anexionistas, pero eran ellos los dueños de todos los medios y por eso se quedaron con la política en sus manos. La lucha del 33 es una lucha entre autonomistas y rayadillos. 100%, 100%, gracias. A ti. Lázaro, saludo, gracias por estar acá. Aquí tienen al doctor Lázaro Alcalde, doctor en anexionismo. Saludos Los Fortes, saludos Pluri, saludos a todos los anexionistas, a los no anexionistas, a los que se asoman a esta ventana, a los que quieren aprender contigo, porque todos aprendemos. Primero voy a aprovechar este espacio porque es el espacio de los anexionistas y yo me siento libre aquí y es como si fuese mi propio espacio. Es más, es mi espacio. Quiero llamar la atención a los seguidores de mi cuenta y voy a hacer un poquito una acusación ahora, voy a aprovechar este momento. Yo aparezco en esta red social como el llanero solitario y era el único que se hizo llamar llanero solitario y lo hice con una forma y me comí el español. Cuando llanero se escribe con doble L, yo con mucha intención lo puse con la Y para separarme de futuros llaneros. Y esto es directo para ti, Denito, que tomaste mi nombre y lo plagiaste, como bien aprendiste de tu famoso apóstol José Martí, que era un plagiador igual que tú y a ti te educaron. Tú no eres el llanero solitario. Y lo hiciste tan bien y eres tan torpe que no fuiste capaz ni de corregirlo. Lo dejaste tal cual como yo lo había iniciado. Y quiero decir a mis seguidores, a aquellos que me siguen y a las personas que por favor, si miran esa cuenta donde aparece llanero solitario de Nito, no tiene nada que ver conmigo. Él es un plagiador que va directo y está haciendo el trabajo que le mandaron a hacer, ir en contra de los anexionistas. Yo sigo siendo el llanero solitario con Y, no con doble L, que es como se escribe correctamente. Eres un mentiroso, Denito, y un plagiador, y estás haciendo bien el trabajo que te mandaron a hacer. Quería aprovechar el momento para decirlo a Lázaro, los que me siguen. La criatura que tú mencionas no es anexionista, porque yo he oído... Sí, él es anexionista, él es nacionalista, eres anexionista, él es martiano, él es nacionalista, eres de todo, eres lo que lo pongan a ¿Fuente hacer. de amor? Eres lo que lo pongan a hacer. Lo que sea, hacer su trabajo. La misión que le den. Ah, ya entiendo. Así que si miran en Denito Llanero Solitario, no tiene nada que ver conmigo. Lo plagió también, que no se dio cuenta que yo lo había escrito sin doble L. Mira si sabe hacer el trabajo que le mandaron a hacer. Bueno, ya dicho esto y aclarado, para los que me siguen, sepa que no tengo nada que ver con esto. Me encanta el tema que has traído. Pues en Cuba, en esa isla, generalmente todo lo que había era eso. Rayadillos y los otros, ya saben, también pro españoles. Los autonomistas, que en su inmensa mayoría pelearon por salir de España, pero con España. Mira qué dicotomía tan rara esa. Y el factor común denominador entre todos ellos era José Martí, porque todos eran antiimperialistas, antiamericanos, enemigos de los Estados Unidos. Odiaban a los Estados Unidos. Yo he conversado contigo y te he dicho muchas veces que Fidel Castro, Prío y Grau fueron la gran venganza de España contra los Estados Unidos. Ellos estaban, como bien lo explicaste, estaban muy solapados, ahí esperando el momento para irle encima a la República y destruirla. Porque ellos tenían el poder político, tenían el dinero, tenían la prensa de la época, tenían todas las condiciones para poder someter a los demás. Muchos de inmensa mayoría de los habitantes de Cuba iletrados y sin recursos.
Y como bien en algún momento hemos hablado, los Estados Unidos llega a Cuba, a un país donde la gente era en su mayoría analfabeta, muchos no hablaban inglés y todos los que vinieron de parte de los Estados Unidos es gente que hablaba inglés. Entonces, ¿a quién tuvieron que utilizar? A los que estaban preparados. ¿Y quiénes estaban preparados? Los españoles. Ellos aprovecharon esa oportunidad. Aprovecharon esa oportunidad y destruyeron la república y la oportunidad de anexar la isla. Eso es lo que hicieron ellos, los autonomistas y los rayadillos, que todos eran así en su mayoría. Y todos destruyeron la república porque odiaban a los Estados Unidos. Se nos quedó Lázaro sin señal acá. Saludos, pastor. Gracias por estar acá. Buenas noches, buenas noches. Si Buenas no le noches, molesta, voy a pastor. escuchar. Todavía estoy para escucharlos. Pastor, como quiera, tú hoy me hiciste una pregunta que fue sobre el por qué siguen allí y los políticos acá no lo sacan o algo así, o no hacen algo. Tú me puedes hacer la pregunta de nuevo acá en público porque me parece importante. Chico, no, te preguntaba hoy, me habla sobre lo del Congreso, Escuchen al pastor. sobre la pregunta que te hice del Congreso. Ajá. Hazme la pregunta de nuevo acá en público para yo poder No, responder. te preguntaba, tú sabes, para saber, porque es una pregunta que me hacía desde hace bastante tiempo, antes de saber, de conocer ni de este proyecto, ni de mucha, ni de la política, porque en realidad no conozco mucho de la política, pero siempre me he preguntado si el Congreso es el que toma la decisión de hacer algo, ¿cómo se dice? Discúlpame. Anexión, de anexar un territorio. De anexar a Cuba o de tomar cualquier tipo de reacción que pueda ayudar al pueblo de Cuba del sistema que tiene. Porque es un sistema bastante opresivo. Y si ya están en el Congreso, si ya tenemos cubanos en el Congreso, que han sido demócratas y republicanos, si ya hemos llegado hasta ahí, ¿por qué no se ha logrado nada? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué sucede? Al no ser que estén esperando que venga un presidente y por sus timbales diga lo voy a hacer y le pase por encima a todas las leyes de este país. No sé qué es lo que se está esperando exactamente, pero si pertenece al Congreso esa decisión, ¿cuál es el tiempo que se ha perdido? ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo ahí en el Congreso para poder lograr algo en la isla? Yo te voy a responder la pregunta de esta manera. Si los auténticos pusieron a Fidel Castro en el poder, ¿cómo pueden los auténticos sacar a Fidel Castro del poder? Si los ortodoxos eran la gente de Fidel, ¿cómo pueden los ortodoxos sacar a Fidel? Imposible, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una historia que consistió en esto, y después me gustaría escuchar también a Lázaro o a Pluri por si tienen alguna información en este sentido. Estamos hablando de una historia que consistió en esto. Los líderes del Partido Auténtico establecidos en Miami, estoy hablando de Carlos Prío Socarrás y Ramón Grau San Martín, le dan la orden a los oficiales subalternos del ejército de Cuba de no pelear contra Fidel Castro para sacar a Batista del poder. Le mandan $100,000 y le mandan al coreano a entrenarlos en México. Es decir, son su gente. ¿Qué más? Financian el Granma, mandan el Corintia para apoyarlo, compran guardias, tienen que pagar ante los tribunales aquí, como Prío, por haberlos apoyado, por haber apoyado un grupo terrorista. Y hasta suicidios salen de aquellas acciones. El de Prío, por ejemplo, o huidas como la de Grau, que va a dar al ladito de Fidel y se muere allí de viejito en 1959. Desde el propio 59 que llega Fidel Castro, él llega allí y se muere en el 69, 10 años después, al lado de Fidel Castro. ¿Cómo se le puede pedir a los auténticos y los ortodoxos establecidos en los Estados Unidos y a sus hijos que violen sus propios principios? Es decir, que le pidan a Estados Unidos que invada y anexe a madre patria, a la madre patria de los rayadillos y los autonomistas. Estamos hablando del mismo bando, pelea de hermanitos que se quieren mucho y se jalan los moñitos y hacen pandillas entre sí y se escupen y después se dan un abrazo y hacen negocios por atrás. Muy interesante.
Muy interesante. Sí, sigo escuchando. Si alguien más tiene algo que Gracias, decir. pastor, y gracias por estar acá. Muy bueno No. el contenido tuyo, ¿viste? Mira a ver si ya me regresa la señal. Sí, ¿Me te escuchas, escuchamos. Jairo Forte? Te escuchamos, sí. Qué bueno. Mira, qué bueno la pregunta que hace el pastor y que tú le estás devolviendo. Dentro del exilio cubano en Miami llaman a España la madre patria. En su inmensa mayoría son todos son pro español. La madre patria, la madre patria. En la inmensa mayoría del exilio cubano en Miami es auténtico, es ortodoxo. Todos eran de ese mismo partido. Es un reino dividido entre sí, pero al final son las mismas personas que se están peleando por el poder. Ellos se están peleando por el poder. Ellos no encontraron en Fidel lo que Fidel les había prometido, pero ellos eran el mismo equipo. La inmensa mayoría del exilio cubano no es proamericano. No desean una Cuba que forme parte de los Estados Unidos. Y los hijos de esos señores son los mismos que hoy son congresistas y senadores. Ellos llevan en la sangre el autenticismo. Todos son auténticos. Es que tú escuchas hablar a un congresista cubano-americano y habla de Cuba y de políticas hacia Cuba y te parece que estás hablando en el Congreso de Cuba. No hay nada que diga vamos a atar esta isla como era la idea inicial, regresar esta isla a los Estados Unidos. Convirtamos a Cuba en un estado. Uno solo no lo hace. ¿Sabes por qué no lo pueden hacer? Porque perderían todos los votos de los auténticos y del exilio cubano en el sur de Miami. Nunca más ellos volverían a la política. No se atreven, aún siendo ciudadanos americanos y con peso en el Senado y en el Congreso, no se atreverían a decir podemos anexar Cuba a los Estados Unidos. Porque no lo desean, porque no lo hacen, porque no aman. Perdón. Los auténticos no tienen un partido como tal, ¿no? El auténtico puede ser lo mismo un republicano que un demócrata. Claro, es un auténtico, no es lo uno ni es lo otro. Porque eso es un sistema partidario cubano, no tiene que ver nada con los Estados Unidos. Puede ser un auténtico, María Elvira puede ser hija de un auténtico, fácilmente. Así puede ser hijo de un auténtico o de otro cualquiera, Marco Rubio. Y así, por ejemplo, los podemos ir mencionando. Yo jamás he escuchado de la boca de ninguno de ellos decir Cuba puede ser parte de los Estados Unidos, aun cuando ellos conocen al detalle la Constitución de los Estados Unidos, que ellos saben que la Constitución de los Estados Unidos permite anexar nuevos estados. Ellos hablan como si fueran patriotas cubanos, no como un ciudadano americano. Interesante. Qué clarito tú lo has dicho. Hablan como patriotas cubanos, no como ciudadanos americanos. No son proamericanos, son patriotas cubanos, son nacionalistas falsos. That Guy, saludos, gracias por estar acá. Esto es el espacio del movimiento anexionista. Preséntese, hable un poco, lo conoceremos. Y según lo que usted diga, esto no es una democracia, esta es la República de Cuba. Entonces lo dejaremos subir o no, depende de quién sea usted, porque no estamos debatiendo, estamos exponiendo un proyecto anexionista. ¿Se entiende así? Saludos de nuevo. Dice That Guy que eso no es la verdad. ¿Ve? Por eso no puedes entrar acá. Porque considera que lo que se dice aquí no es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Haga su directa, expanda su verdad y nosotros no apareceremos por allí ni como seguidores. Ni debate, ni opinión. No creemos en opinión. La opinión está sobrevalorada. ¿Opinar? Yo puedo opinar que la luna es de queso. ¿Es de queso la luna? La luna no es de queso, pero a mí me da la gana de opinar que es de queso. Es mi opinión. Es mi libre opinión. Eso es una porquería. Una porquería de opinión. Saludos, Ochun. Gracias por estar acá, amigo. Saludos, mi placer hermano. encontrarlo de nuevo acá. Y igualmente, mi hermano, saludos para todos los que están ahí. Quiero decirte que ha sido súper que interesante porque le responde muchas preguntas a las personas por qué el jueguito político que existe entre la parte que vive en Miami de los poderosos y el gobierno cubano. La gente muchas veces se pregunta por qué, si los que están en el exilio llevan 60 años, 63 años en esto y no pasa. Es la razón que están explicándola más claramente, no existe. La Florida, hay que decirlo claramente, estos políticos, hijos de descendientes de Rayadillo y descendientes de pro españoles,
son el daño que querían hacerle los españoles a los Estados Unidos. Un La Estado que venganza se de le España. vendió porque estaban en crisis los españoles a Estados Unidos y lo recuperaron, aunque tú no lo creas, como venganza patria, porque los españoles ya en aquellos momentos pensaban como algo vengativo porque sufrieron una derrota contra Estados Unidos y nunca lo olvidaron. Y eso transformó todo lo que conocemos, las respuestas a las personas que piensan, coño, ¿por qué jueguito político entre la gusanera de Miami y los comunistas de Cuba? Bueno, ahí está la gran respuesta. Porque no sirven a los intereses ni de Estados Unidos ni del pueblo cubano. Aquí hay un trasfondo mucho más grande conspirativo desde aquellos años atrás. Y la descendencia, lo que ha sido mantener los objetivos políticos de ellos, los intereses económicos de ellos, ya los hijos de los hijos, las generaciones que han avanzado. Por eso es que no hay un discurso pro-anexionista hacia Cuba de ninguno de los políticos cubanos que defienden los intereses cubanos, ni va a existir tampoco, no va a existir, porque no es lo que ellos quieren. Muy importante todo lo que has dicho. Gracias, gracias, hermano. Déjeme responderle, muchísimas gracias, de acuerdo con lo que dice. Déjeme responderle aquí al señor fuera de foco. Saludos fuera de foco, me dicen fuera de foco. Pregunta, ¿necesita USA anexar a Cuba? Respuesta, sí. ¿No tendrá ya suficiente con Guantánamo Bay? No. Le voy a explicar por qué fuera de foco. Mire, no fue en Guantánamo Bay donde se intentó establecer una base de misiles nucleares contra los Estados Unidos. Fue en la zona de La Habana. Fue en el resto de la isla de Cuba. Y no es en Guantánamo Bay donde se pasean como perro por su casa iraníes, norcoreanos, rusos o chinos. Es decir, por una cuestión geopolítica es conveniente para los Estados Unidos controlar la totalidad de una isla que por su cercanía a la Florida, parece indicar su filiación a la nación que domina este continente. Estoy citando una frase de el artículo Queremos a Cuba, del periódico The Manufacturer, 1886. Ya lo dice allí, por su cercanía a los Estados Unidos, no por su cercanía a la Florida. Su cercanía a la Florida parece indicar su filiación a la nación que domina este continente. Necesitan controlar la isla de Cuba entera, porque allí tienen Rusia, China, Irán, Corea del Norte y cubanos, rayadillos y autonomistas, nacionalistas y comunistas. Son uno de sus peores enemigos junto con nosotros que acabo de mencionar. Mejor que la entera. Sí, Lázaro. Déjame tocar un temita. Déjame tocar un tema. Gracias. Y es acerca de. Es un tema para clarificar por qué soy anexionista y por qué ser anexionista. Ser anexionista no puede ser un patriota. Señor, el anexionista es un conquistador. Cuando los norteamericanos, los ciudadanos americanos, comenzaron a anexar territorio en los Estados Unidos, comenzaron a conquistar el oeste, comenzaron a expandirse más allá de las 13 colonias de Norteamérica, ¿lo hicieron por patriotismo, los Forti? No, imposible, si es expansionismo. ¿Cómo pueden ser patriotas? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por conquista, por necesidad de expansión, por necesidad, por pragmatismo. Entonces, cuando a mí me sale un anexionista y me dice que eres un patriota, te digo que estás equivocado. Si no borras la patria de ti, te conviertes en un conquistador, en un hombre pragmático y te das cuenta que eres un ciudadano americano y que quieres anexar otro territorio que sería muy bueno y muy factible para el país donde vives. Entonces ese día tú eres un anexionista. No se es nacionalista y no se es patriota. El que es patriota y es nacionalista no es anexionista. Yo no soy anexionista por patriota. Soy anexionista por venganza contra los comunistas. Soy anexionista porque soy así, conquistador. Así como lo fue Gengis Khan. Gengis Khan, todo el imperio que creó, no lo creó por patriota. Lo creó con 2 cojones y una espada. Y el anexionista tiene que tener 2 cojones y una espada. Y una espada para que preceda el arado. Para que esa isla se convierta en prosperidad. Yo no quiero patriotas anexionistas a mi lado en el movimiento anexionista. Esto se hace por pragmatismo. No por otra cosa, ni por emociones, ni por nacionalismo. Se hace por eso. Lázaro, te voy a mencionar una frase de Gaspar Betancourt Cisneros, el lugareño, que dice lo mismo que tú dices. La anexión no es un sentimiento, la anexión es un cálculo. Es decir, es puro pragmatismo, tal cual lo estás describiendo tú. Y si es un cálculo, no guarda relación con el patriotismo.
No, para nada, si yo no soy patriota y desde el día cero lo he dicho, ni vengo aquí por amor a los cubanos, ni vengo aquí por el pobrecito del CDR, ni por el miliciano, ni por el pobrecito de la policía. No, 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 yo para eso lo que quiero es lo que les toca, una intervención militar, y si se ponen enfrente ya sabrán lo que les pasa. No, yo vengo aquí para anexar a Cuba a los Estados Unidos, por pragmatismo, por ese cálculo frío de convertir en ese territorio en algo próspero, donde yo pueda un día bañarme en una de esas bonitas playas del Caribe sin tener un comunista allí. No lo hago por otra cosa. Yo no lo hago por amor a nadie. El amor mío es para mi familia. Aquí traigo a mi cerebro, que es frío y calculador, por venganza y por joderle la vida a los comunistas. Una pregunta que les quería hacer. Yo creo que muchas personas se hacen preguntas como esta porque, a ver, como ya les dije, yo no conozco mucho de la historia y mucho de las cosas que están hablando ustedes, y me imagino que muchas personas como yo tienen infinitas preguntas. Y una de ellas es, ¿creen ustedes que algún presidente en este país tenga la autoridad y la potestad de hacer esto? Una anexión. De anexar a Cuba. ¿De Imposible. anexar a Cuba? ¿O tenemos, La anexión se basa en el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América, que dice que podrán anexarse nuevos estados y que será prerrogativa del Congreso llevar ese proceso a cabo. La respuesta a eso sería, dijiste al principio, pero se cortó la imposible o posible. No, es imposible que lo haga un presidente. Ok, perfecto. Es necesario, también es necesario ser la república y la tenemos que pedir nosotros. Por eso no han podido hacer nada todavía. Y tenemos que pedirlo nosotros, tal y como lo dijo Pluri, Pastor. Si no lo pedimos nosotros, no hay anexión posible. La pregunta, ¿por qué te venía? Si se puede saber. Si has escuchado algún comentario sobre el tema. No, me viene porque una de las cosas mayores que escucho en la comunidad cubana es sobre votar por un presidente, no por, más bien ya estoy viendo muchas veces que no es ni siquiera por este país, sino más bien buscando un cambio en Cuba. Y me pregunto, bueno, ¿ellos saben que ningún presidente puede hacer eso? Ellos saben por lo que están votando, lo que están pidiendo. Yo quisiera apoyarte en algo para que estés un poquito más claro en eso. Disculpa que te interrumpa, mi hermano. Mira, para que surja una anexión tiene que existir una intervención militar. Para que surja una intervención militar, Cuba tiene que estar en una guerra civil y en desgobierno. Para que exista una anexión, el pueblo cubano tiene que pedir la anexión y posteriormente el presidente de los Estados Unidos, amparándose a la ley, le puede solicitar al Congreso americano que ejerzan lo que está en la ley y en el capítulo referido al tema de una anexión, puesto que Cuba está ingobernable, está en una guerra civil, está listo para una intervención para que haya una estabilidad en el país y un ¿cómo le llaman ellos? Ellos le llaman garantías para el pueblo. Y si el pueblo desde ese gobierno pide una elección, ya el Congreso puede usar sus prerrogativas directamente y solicitarla en la ley y aplicarla, pero el presidente sí puede pedir al Congreso, no puede ejecutarlo, pero sí pedirle. Ya. Okay, déjame decirte dos cosas en ese sentido. Tienes razón. Hay muchas personas que no solamente no saben cómo hacer la pregunta, pero siento que a veces tienen miedo a hacer las preguntas. Y es muy importante hacerla para poder escucharla de la manera correcta. Discúlpame, Joyner. No, bien. Lo que decía ahora Ochun, dos cositas nada más quiero apuntalar ahí. Lo primero, no tiene que hacerlo el pueblo, porque no fue el pueblo de Cuba quien pidió la intervención americana de 1906, fue José Miguel Gómez. Es decir, lo hace el bando sublevado en esa situación de guerra civil y de desgobierno. Lo hace el bando sublevado, no el pueblo, porque el pueblo es un concepto demográfico e incluye al PCC. Y lo segundo, el presidente, sí, lo explicaste bien, pero añadir un detallito para que quede claro esto. El presidente no anexa ningún territorio. El presidente sí lo puede proponer al Congreso. Lo que sí puede hacer el presidente es intervenir. Es decir, él tiene la prerrogativa de acción rápida. Cuba se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos o por una situación humanitaria o por lo que sea. Meterle un ataque repentino y ocupar la isla puede hacerlo. ¿Algo parecido al 2001?
cuando Ajá, Bush tomó la decisión exactamente. por encima del Algo como Congreso lo del 2001, a ir de para proteger a arriba y Estados Unidos. ¡pum! Lo que no puede hacer en ese caso el Bush de este momento es decir, y desde hoy la isla de Cuba pasa a formar parte de los Estados Unidos. Eso puede hacerlo el Congreso de los Estados Unidos, siguiendo el artículo 4 de la Constitución, siempre por petición de ese bando sublevado, que no es el pueblo. Eso del pueblo incluye CDR, FMC, UJC, PCC o PJM, HIJK, LMNN, LGBT, cualquier letra que quieran añadir ahí, el pueblo. No es el pueblo, es el bando sublevado y el precedente, José Miguel Gómez, así lo demuestra. Gracias por tu respuesta, hermano. Gracias a ustedes. Pluri, ¿estás ahí? Y Lázaro se Sí, cayó desde saludos. 5 minutos. Sí, gracias. Tú sabes que Queremos estoy escuchar con todo y manejando el y eso, ruido que tenéis, entonces, sin problema. No te preocupes. mira, rapidito, te voy a dar un pie para si puedes desarrollar. Quiero que las personas que están aquí presentes entiendan bien claro esto. El proceder es que las personas cuando vuelvan a salir a las calles exijan una intervención con garantía de anexión. ¿Por qué yo digo exigir una intervención? Porque la enmienda Platt así está estipulado, que cuando los cubanos amantes de la libertad pidan una intervención americana, pues por el acuerdo de la enmienda Platt entre los cubanos y Estados Unidos está en la obligación de intervenir. Entiendan, es Estados Unidos entrar de nuevo a liberar a los amantes de la libertad del régimen español, del régimen de Fidel Castro. Repito, es exigir los amantes de la libertad dentro de Cuba que entren los americanos a ayudar a liberarse del régimen español, del régimen nacionalista Castro comunista. Espero que se haya entendido bien esa parte con la garantía de anexión, porque no nos van a prestar atención si seguimos ignorando y si seguimos sin comprometernos Pluri, en defender el Estado de Derecho, en defender la República, en defender el conservadurismo que conlleva una república constitucional, una república. Gracias. Pluri, gracias a ti. Déjame hacerte una pregunta para aprovechar tu presencia acá. Y es no sé por qué eso no se escucha, dice Irving. ¿Qué pasó? Dice Lázaro. Lázaro, te estoy mandando la invitación. Se ve que tienes mala la señal. Tú te caíste acá mientras transmitías, mientras hablabas. Y yo ahora te estoy enviando la invitación. Acéptala y entra de nuevo acá. Yo ya te la envié. Pluri, lo que te iba a decir era lo siguiente. Bueno, es que a Pluri le entró una llamada o algo así. Escucha, si un auténtico, pero te envié la invitación, Lázaro, acéptala y entras. Si un auténtico o un ortodoxo le manda una carta al Congreso de los Estados Unidos diciendo, quiero que entres e intervengas a Cuba, el Congreso envía el ejército para Cuba. No, Lázaro, si sales y entras de nuevo, voy a poder invitarte de nuevo. ¿Por qué no lo haría según tu Pluri? Si se lo están pidiendo y dicen, oye, somos los buenos y queremos a los americanos y amamos. porque yo no soy cubano dentro de Estados Unidos, yo soy estadounidense, o soy residente, o me apelo a las leyes de Estados Unidos. En la enmienda Platt, el derecho a intervención está especificado para los ciudadanos cubanos, para la población cubana. A ver, y si ese auténtico o ese ortodoxo con un discurso nacionalista lo hace desde dentro de la isla, dice, oye, yo quiero que tú vengas e intervengas aquí y me salves la patria entera embravecida. Haciendo alusión a la enmienda Platt y quitándose la máscara nacionalista, maybe. Pero siendo nacionalista con la Constitución del 40, jamás. No está la enmienda Platt en la Constitución del 40. Saludos, Lázaro, gracias por estar de nuevo. Saludos. Mira, ¿me estás escuchando bien ahora? Sí, clarito. Quiero poner un ejemplo para que entiendan que Estados Unidos sigue siendo un país que sí anexa territorio y sigue siendo expansivo. Esto es reciente y está vivo. Y es el estado de Arizona que sigue exigiendo su derecho a tener una salida al mar. El estado de Arizona está buscando con Baja California y con la zona de México tener una salida al mar. De hecho, desde Arizona, algunos congresistas y senadores están apretando ley y empujando la posibilidad de anexarse ese territorio. Y mucha gente dentro de México que vive en esa zona lo apoyan. Así que si los Estados Unidos tienen necesidad de un territorio,
la va a buscar. La va a buscar. De hecho, la zona de Puerto Peñasco, aquí en Estados Unidos, le llaman desde hoy Rocky Point. Y los que me están escuchando que viven en México saben que lo que digo es real. Arizona está buscando una salida al mar y la va a encontrar. Quiere decir que sí, que las leyes y la Constitución de los Estados Unidos permiten anexar nuevos territorios. Y si el país los necesita, lo va a hacer. Y Cuba puede ser anexada a los Estados Unidos. Pero hay que hacer el trabajo. Hay que hacerlo y hacerlo bien. Y hay que ser pragmáticos, y hay que ser fríos, y hay que abandonar el nacionalismo, y hay que abandonar el patriotismo, y hay que vivir una vez, y hay que buscar que esa novia, Estados Unidos la vea bonita y la anexe, porque siempre ha tenido la intención y el deseo de anexar esa isla. Y sobran los ejemplos en el mundo, y sobran los ejemplos escritos e históricos de que Estados Unidos desea la isla. Quiero hacer una pregunta. Sí, Ochun, te escuchamos. Y ahora le Si voy a responder dos logramos en preguntas a los Cuba señores. algo ambicioso, si logramos en Cuba reunir una declaración, una carta acompañada, amparando en todos estos parámetros de promover la Constitución de 1901, pedir el anexionismo y lograr, por ejemplo, que fuera firmada con firmas comprobables, como se hace en el mundo moderno. La firma comprobable es tu correo electrónico, tus datos personales, tu nacionalidad. De, por ejemplo, ambiciosamente pensar en 1 millón de personas que pudiéramos llegar a conseguir en una carta conjunta y enviársela al Congreso de los Estados Unidos. Sí, tiene un valor muy grande lo que está diciendo. Por lo menos un Enorme. precedente, de que la intención está. Importante eso que está diciendo. Importantísimo. Déjenme responder Mira. aquí a dos. Un segundo. Déjenme responderle aquí a dos señores. Lo primero, miren, señores, la gente como Gustavo, que fue bloqueado aquí por Pluribus con toda la razón del mundo, que venga aquí con risitas, lo vamos a bloquear. Lo vamos a bloquear, los vamos a bloquear. Si viene con risitas, te vamos a bloquear. Aquí no se admiten hombres con risitas. Eso aquí se llaman maricones políticos. Y los bloqueamos inmediatamente. Buen Así nombre. de fácil. Maricones políticos. Ahí está. No duran aquí 2 segundos. No Mira, vengan con esa carita, porque no tienen cabida. Déjame Sí, Lázaro, poner también quiero responderle aquí a los señores. A Ali y los a- habitantes de la isla de Cuba Ahí. tienen que entender que nos tenemos que basar en los precedentes. Y Cuba firmó, la República de Cuba tiene tratados permanentes con los Estados Unidos. Y cuando una cosa es permanente, es una roca, es una piedra, es para siempre. Y hay que desempolvar esos tratados permanentes. Hay que hablar de eso todos los días en las redes sociales. Hay que hacérselos entender a los habitantes de la isla de Cuba. Y discúlpame si les llamo habitantes porque no son ciudadanos. En Cuba no hay ciudadanos, pues si no hay república, no hay ciudadanía. A los habitantes de la isla de Cuba tienen que entender que Estados Unidos tiene tratados permanentes con la República de Cuba, con la que creó en 1901 y la destrozaron en el 33. Y si los tratados son permanentes, se pueden desempolvar, se les puede exigir, se le tiene que decir para qué tienes esa base ahí, para qué es la enmienda Platt. Hay que revivir esos tratados, hay que estudiarlos. Pero la hay enmienda que Platt no expandirlos. fue derogada, Lázaro. En el 34. No fue derogada. Existe, es permanente, Ya. está ahí. Es una mentira de que fue derogada, pues entonces no era permanente. Esa era Y es mi un tratado próxima permanente. pregunta. Importante, pastor. Esa era mi próxima pregunta. Porque he escuchado hablar también de eso. Es muy importante que se le explique a la gente, como te estaba diciendo hoy en la mañana, Joiner, por eso a veces hago preguntas y muchas veces a lo mejor haré más que tu día, coño. Y esta pregunta que viene. Pero si no la hago de esa Mejor manera, hacerla. pues entonces no se puede entender mejor cuál es el proceso. Porque las personas tú le dices anexionismo y no te entienden. ¿Ves? Piensa Las en personas tú Puerto le dices, Rico, eso. no se puede hacer de esta manera y te dicen, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Porque hay leyes que dicen que no es así. Lleva una manera. Si la entendemos y la cogemos correctamente como va, creo que podemos llegar más lejos y más rápido. Pero para hacer eso, hay que hacerle entender a muchas personas de lo que se está hablando. Porque hoy en día tú no puedes decir nada que tenga un sentido que no te tilden de algo. Así ¿Ves? mismo es. Las personas no están entendiendo exactamente Algunos. cómo son las cosas y es muy importante. Por eso yo, cada vez que esté aquí contigo, si no te molesta, me encantaría hacer las preguntas que muchas personas no se atreven a hacer allá afuera. Creo que es la manera que ustedes puedan exponer y decir y expresar
lo que se está buscando mucho mejor y que llegue a las personas mucho mejor. No digo que no está llegando, discúlpame, solo digo que acá afuera vemos personas como yo, hermano, que nos hemos pasado años sin escuchar cosas como estas. ¿Ves? Y estamos acostumbrados a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Cuando llega este momento, no son todos los que tenemos la capacidad de tomar un momentico y decir, ok, demos la oportunidad de escuchar esto. Está interesante. Déjame comentar algo que Pluri muchas veces dice y que a él le hizo mucho bien y que a mí me ha hecho bien de siempre. Y es aquel anexionista que llegó el momento que a él dejó de importarle lo que los demás piensen. El día que tú, anexionista, empiezas a creer que lo que tú hablas tiene sentido y no te importa la opinión de un nacionalista, de un comunista, de un patriota, ese día vamos a echar para adelante. Tenemos que hablar con madurez y sin temor a nadie. Que no me importe, que no te importe lo que los demás piensen de ti. La duda se pregunta, si se puede, se aclara. Trataremos de aclararlas todas. Pero tenemos que dejar de pensar lo que los demás piensen de ti. Sé tú mismo. Si te crees que la anexión es una jugada buena, pues defiéndela y empújala. Claro. Pero a la misma vez, de acuerdo. A la misma vez, se necesita personas que apoyen también esto, ¿no? No podemos ser 2 o 3 solamente. 100%, No 100%. en serio. Entonces, para poder lograr eso, es a lo que me refiero. No es que me importe o no lo que la gente piense de mí, porque Joiner me ve aquí en TikTok. ¿Te importa que el mensaje llegue? En lo absoluto. Pero sí hay muchas personas que le han creado un miedo incierto. ¿Ven? Y esas son las personas que yo digo, digámosela de la manera correcta. Si lo entiendes y quieres venir, perfecto, y si no, pues te queda. Pero esta es la verdad, no te estamos dando vueltas ni te estamos dando nada. Es así. De acuerdo. Voy a leer unos comentarios. Aquí en este equipo... Sí, Lázaro. Decía que aquí en este equipo y desde un principio siempre hemos sido fríos, pragmáticos. Hemos dicho las cosas tal cual son, sin darle vueltas y por eso el que nos ha seguido y el que se mantiene lo entendió, que no hacemos cuentos. Mira, los hombres de derecha cuentan, no hacen cuentos. Cuentan dinero, cuentan negocios, cuentan verdades, pero no le hacen cuento a la gente. Entonces, acá desde el principio, al duro. Porque es más fácil que te cures con la verdad que te quiera traer populismo. El populismo atrae a mucha gente, pero al final no funciona. Acá no es populismo, acá es verdad, verdad y verdad. Ese mismo el punto del que estoy hablando. Es hablar de la manera que esta nueva generación entienda. A ver, señores, yo sé, mira, una de las cosas que me cayó bien de Joiner es eso que tú estás hablando ahora mismo. Frío, recto, las cosas son como son y como son. No te dije Joiner, yo digo yegua y tú dices yo digo maricón político y te lo entiendo al 100%. Tu palabra la capté al momento. No hay que dar más vueltas ni más explicaciones. ¿Ves? Ahora tú le dices eso a otra persona al lado y como no está acostumbrado, ¡ay! Espérate, aguántate. Te voy a explicar. Ahora después vete, si te da la gana. Vete si te da la gana, pero déjame decirte que todo el camino que tú llevas no es este, hay otro también. Déjame explicártelo, un momentico, dame la oportunidad, un chancecito. De ahí si te pones pesado te llamo maricón político, yegua, a lo que te merezcas que te llame. ¿Ves? Pero, a ver, no sé, si no hace falta más personas, no hacen falta más personas. Yo sé que las personas que hacen falta, aunque sean pocas, que sean serias y fuertes. Nada más que eso. ¿Ves? Pero... Antes que los fuertes vaya a opinar, déjame decirte algo, para que también me conozcan, porque con el que más te relacionas es con los fuertes. Yo soy de creencia judía, de práctica judía. La Torá y la Tanakh son mi espada y son mi guía. Y así como es lacerante y punzante, así también es mi palabra, así mismo me comporto yo. Yo digo las cosas así. Y como la Torá y la Tanakh curan, porque es un sable cortante, y cuando lacera para curar, así también es mi palabra como anexionista. Yo no regalo caramelos. Yo digo verdades porque no me gusta la gente buena. Yo a la gente buena le tengo temor. Le huyo. A mí me gustan las personas justas. Es bueno, me da asco. Muy bueno eso. Muy interesante esa frase. Cuando te portes mal te voy a decir que eres bueno, Lázaro. Tú sabes que yo no soy bueno y no hay bueno ni tan solo uno.
Dedíquenme 2 minuticos para leer unos cuantos comentarios y cumplir con unas promesas acá. La primera es con Irving, que nos dice, bueno, a ver, entonces, ¿cómo se haría? ¿Cuál sería la salida? Te voy a explicar, Irving, te lo prometí ahorita. Te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplí. Fidel te lo metió. Mira, no a ti, no a ti. Es la poesía que dice así, te lo prometió Martí y Fidel te lo metió. No se ponen por la Yo cosa voy en a, serio. yo voy a responderte lo siguiente. El camino es este. Número 1, llenar a Cuba de carteles pintados con chapapote en lugares que sean de tránsito para periodistas, turistas y cualquier otra persona que pueda, personal diplomático, que pueda hacerle una foto a los carteles y subirlo a las redes para que terminen en inglés los carteles. En los medios de prensa estadounidenses, ingleses, neozelandeses, irlandeses, de todo el que hable inglés. Y los carteles dirán, Stop the Civil War, paren la guerra civil. Inspect Cuba, es decir, inspeccionan a Cuba. Inspect Cuban jails, inspeccionan las cárceles cubanas. Annexation Cuba USA. SOS USA Military Intervention. SOS, Intervención Militar de los Estados Unidos. Y recuerden, este importante que se llama Garantía Institucional. Annexation Cuba USA. Si nosotros no hablamos en esos carteles como anexionistas, ¿qué están escuchando los congresistas estadounidenses? Están escuchando rayadillos y autonomistas, enemigos. ¿Y cómo van a ver ellos a un rayadillo y a un autonomista? Como una raza de traidores. Alguien que le está diciendo, por favor, como una hiena, ¡ah, ayúdame, tengo hambre! ¡Ah! Y que después que le echen un hueso allí, le van a hacer, ¡oh! Y se le van a virar en Échame contra. Le comida van a para poner el cuello, morderme. te vas de aquí. Te vas de aquí, le dicen. Comes y te vas, pendejo. Le dicen después al americano. ¿Cómo tú me decías, pastor? Échame comida para después morderte. Échame comida para después morderte. Esa es la idea. Entonces hay que hablarle como anexionista. Ahora viene la pregunta. ¿Y qué piensa ese congresista cuando oye a un anexionista hablando en Cuba? ¿Qué te importa? Tú lo único que tienes que demostrarle es que tú eres su amigo, que tú no le vas a morder la mano que te dio de comer. Eso es todo. Entonces la parte de él se la dejas a él. Esa es la primera parte. Carteles. Ahora viene esta otra parte, se llama conspiración. Tú sabes que cuando pintas un cartel te van a reprimirlo, bueno, lo vas a pintar de noche y lo vas a filmar de día y vas a filmar cómo ellos borran los carteles. Ahora tú vas a ser creativo con el teléfono aquí en la mano, hablando aquí con la cámara para allá. Di lo que debes decir. Vas a describir lo que está sucediendo en ese momento sobre el cartel, gritando fuerte para que te oigan. Y eso va a subir a las redes y va a terminar en inglés. El que hable inglés y el que no, que lo machaque, que lo diga como le salga, que vaya al traductor de Google, que le ponga cartelitos debajo, lo que sea, que se lo pida a un amigo, que le ponga la traducción, da igual. La idea es que llegue en inglés a los medios americanos. Sigo diciendo, hay una segunda parte en esta. Tengo a Alexis Oscar aquí, un gran anexionista que ahorita se había caído cuando entró. Alexis, saludos, gracias por estar acá. Yo sigo, no logro entrar de nuevo, mala señal, lo siento. El otro señor, lo siento, brother, no te conozco. Esto se llama, mira, Live Breaking News, Annexationist Movement, movimiento anexionista. Si no te conozco, no puedes subir acá, porque no es un debate. Estamos promoviendo la idea anexionista, no debatiendo opiniones. Voy a seguir diciendo, la segunda parte de esta historia es la siguiente. Cartas desde los bandos sublevados. ¿Cómo se llaman? Yo no lo sé. Alguna vez existió algo que se llamaba M18, otro que se llamaba Movimiento San Isidro, pero tienen que estar dentro de la isla. Y estamos basándonos en algo que también es pensamiento conservador. El precedente de José Miguel Gómez, que en nombre del Partido Liberal, bando sublevado contra Tomás Estrada Palma, pide una intervención americana y los americanos llegan. Le dan dos patadas a Tomás Estrada Palma, ponen primeramente a William Taft y después a Charles Magún, a dos gobernadores americanos. Y finalmente gana las elecciones José Miguel Gómez, que decía que Tomás Estrada Palma había hecho fraude y parece que había sido así, o no. Pero la idea es, juzgando por ese precedente, desde dentro de Cuba y a nombre de movimientos sublevados o de partidos sublevados, apelar a la ley tal cual lo hizo José Miguel Gómez, apelar a el artículo 3, escuchen este número 3, 1, 2, 3, 3 palitos, 3 deditos, 3 manzanas, 3 naranjas, del Tratado Permanente de 1934, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4.
¿Qué dice el artículo 3 del Tratado Permanente de 1934? Dice, Estados Unidos mantendrá bases militares en Cuba para la defensa de la soberanía de la isla y de la población que le habita. Ah, no, no lo dice el Tratado Permanente del 34. Lo que dice el artículo 3 es, el artículo 7 del Tratado Permanente de 1903 sigue en pleno vigor. Es decir, la enmienda Platt no la quitó nadie, la quitó Manuel Márquez Sterling con la lengua, cuando salió de las negociaciones con Sumner Welles, el embajador de los Estados Unidos. Nunca quitaron la enmienda Platt. Por eso está ahí la base de Guantánamo. Si la enmienda Platt no estuviera vigente, ¿por qué estaría ahí la base de Guantánamo? Ah, no, ilegalmente usurpada. ¿Usted parece si dice eso? Del PCC. El que diga eso es chivato de aquí a la luna. La base de Guantánamo tiene un fundamento legal y es el Tratado Permanente de 1934 y específicamente su artículo 3, que ratifica el artículo 7 del Tratado Permanente de 1903, que dice Estados Unidos mantendrá bases militares en la isla para la protección de la soberanía, de su soberanía y de la población que le habita. Se entiende que Cuba es un protectorado americano. ¿Y por qué los norteamericanos no han intervenido allí? Porque Estados Unidos es un país, es un Estado de derecho que se lleva por leyes y nadie se lo ha pedido. Desde 1906 nadie le ha vuelto a pedir una intervención. ¿Quién se lo pide? Bando sublevado, no pueblo. Puede ser una persona, José Miguel Gómez. Bando sublevado. Ese es el camino. Y, último detalle, si no se le da una garantía institucional, es decir, como cuando pides un crédito que le das este cable en garantía para que te den el crédito, si no le das una garantía, no hay crédito. Si no le entregas la solicitud de anexión, no van a intervenir para salvar a una raza de traidores, de autonomistas y rayadillos. Ese es el camino. Tengo otra pregunta por acá, que era de Ale Frenchy. Saludo, Ale, de nuevo. Dice, si el pueblo se revela, es como único puede entrar USA. No, ya acabo de decir que no es el pueblo, es el bando sublevado. El pueblo pueden ser una sarta de chivatos, cederistas, FMcistas, UJcistas, PCcitos, todos esos nombres. O PJM, RQJK, HLMN, LGBT, más, todas esas cosas, puede ser el pueblo. No se trata del pueblo. Se trata de bando sublevado de José Miguel Gómez y el Partido Liberal contra Tomás Estrada Palma. Y con una garantía. Voy a seguir leyendo los comentarios acá y ahora paso con el pastor Lázaro y que tenemos también a Uchun aquí, que aunque no ha intentado hablar, lo tenemos callado básicamente. Déjenme terminar de leer unos comentarios y rápido terminamos con esto. Dice, si el pueblo iba por esta parte. No, eso no sirve. Bueno, yo soy el Romero, el primero, el Romero dice, el primero en firmar. Ah, me alegra, Irving, placer. Que vaya a reírse para Cuba con Canel. Ahí estamos, William, esa es la idea. Y saludos, gracias por estar acá, William Massa. Que se vaya a reír el risueño a Cuba con Díaz Canel. De nosotros no se ríe ni en una pesadilla. El que tenga ganas de reírse, que haga lo que le acaba de decir William Massa. Váyase a Díaz Canel, váyase a Cuba y ríase en la cara de Díaz Canel, para que le metan el dedo así, hasta aquí, mira, para que vean lo que significa represión. Pero de estos hombres que están aquí, no se ríe nadie. No hay risitas que valgan en esta directa. Ríase del PSC si tiene valor de hacerlo. Yo lo tengo. Yo me burlo de ellos en su cara. No se puede burlar usted de mí porque el burlón soy yo. Dice William, esto tiene que llegar al pueblo de Cuba, lo dije aquí una vez. Y nos dice, pero el cubano no tiene mucho conocimiento, es así. Para eso estamos acá, afortunadamente. Fuera de foco dice, porque nos han hecho creer que no existe la enmienda Platt. Aún siendo absurdo, fuera de foco, aún siendo absurdo, nos lo han hecho creer. Ahí tiene la base Guantánamo. Es que es ilegalmente usurpada. Sí, el norte revuelto y brutal que se expande con esa fuerza más sobre la tierra de nuestra América. No un Estado de Derecho, la República. No. El norte revuelto y brutal. ¿Cómo van a exigir algo que no conocen? Exacto, para eso estamos acá, Irving. ¿Por qué anexión? Dice Michel Tiza. Porque en manos de auténticos y ortodoxos y de PCC con una falsa oposición auténtica y ortodoxa, y en manos de rayadillos y autonomistas no vamos a llegar a ningún lugar. Porque aquí nada más queda una opción, los anexionistas, nosotros, la gente de Carlos Manuel Céspedes o de Ignacio Agramonte, la gente de Máximo Gómez, los anexionistas, porque no hay más opciones. Porque no tienes esperanza con Eduardo Chivas, con Carlos Prío Socarrajo, con Ramón Grau San Martín, porque ya tuvieron su oportunidad. ¿Y qué hicieron? Poner a Fidel Castro en el poder. ¿Le vas a pedir que lo quiten? Si lo pusieron ellos. Solo por eso, porque no hay más opciones. ¿Por qué anexión? Porque somos los anexionistas, los únicos que te quedan en esta historia.
No hay nadie más, se acabaron las opciones. O eres nacionalista, es decir, perro educado por el amo auténtico u ortodoxo, o autonomista o rayadillo, o eres anexionista. Se acabó. O blanco o negro, o chiquito o grande, o vivo o muerto, o a favor o en contra. Dice Pino, restitución de la Constitución de 1901, desintegración del ejército y cumplimiento del tratado permanente. Sí, es la única solución para el problema de Cuba, exacto. Michelle nos dice, quiero libertad para Cuba, pero no entiendo por qué anexión. ¿Porque anexión significa libertad? ¿O hay alguien más libre en este planeta que un ciudadano estadounidense? ¿Acaso anexión y libertad son antónimos o sinónimos? William nos dice, necesitamos a alguien del gobierno de Cuba que se le revele a favor del pueblo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, William. Es imposible que alguien que tiene el poder se rebele contra el poder. Nadie suelta su monopolio. Héctor dice, le ha creado miedo, pero están aquí comiéndose tremendo filete. Sí. Pino dice, sería la única solución de que jamás vuelva otra dictadura y libertad sobraría. Exacto, esa es libertad. Yo les digo a estas personas, jaiba, dice Héctor, sí. Fuera de foco, dice Chapapote, difícil de conseguir. No, no es difícil de conseguir. Es más difícil conseguir un bistec y están todos vivos. Todos están vivos. Eso de es difícil es un cuento. Al final, lo que quieren conseguir un teléfono celular, lo consiguen. Cuando quieren un cable para el teléfono, lo consiguen. Lo que no pueden, una lata de chapapote. Justificaciones. Al chapapote. Arráncale un pedazo a la carretera en un costado. Dice Héctor, pintarlo con el picadillo de la casilla. Buena idea, Héctor. Queman el picadillo de la casilla y lo pintan. Arránquense un pie, quémelo y hágale un carbón y dibújelo con un pie suyo quemado. Porque al final sí se puede. Lo que se proponen, lo logran. Incluso montarse en una balsa y irse para Estados Unidos. Más fácil es arrancarle una esquina a la carretera, coger un pedazo de chapapote y pintar un cartel. Eso es súper fácil en realidad. No hay nada más fácil. Y si no, con sangre de jicotea, con un palo podrido. El que quiera hacer las cosas lo hace, con piedrecita. Allí sí hay cosas. Yo no soy de otro país. Y entonces, esto es serio, brother, dice William. Osvaldo, saludos, gracias por estar acá. Me dice, métele duro al comunismo. Tremendo videito lo que hace, buenísimo. La base de Guantánamo es la prueba, sí, de que la enmienda Plata está vigente. Ya fueron traicionados varias veces. Sí, le hace falta una garantía. La anexión. No van a entrar allí a perder 20.000 millones de dólares, 20.000 soldados. Porque nosotros somos lindos y graciositos. Nosotros no somos ni lindos ni graciositos. No somos nada de eso. Necesitamos darle una garantía. Somos una raza de traidores y necesitamos dar garantía. El movimiento anexionista es serio, dice Pluri, así mismo. Y Albert González nos dice, saludos, siempre he pensado que la única idea de liberar Cuba es haciendo la anexión. 100%, Albert. Gracias por estar acá. Porque la única vía para la intervención es la anexión, dice Pluri. Claro, es la garantía. ¿Con quién pactó? Con Estoy de acuerdo, pero los americanos no quieren. Importante esto, soy Q6, dice, pero los americanos no quieren porque él fue casa a casa, tocando puerta a puerta y cada americano le dijo, yo no quiero. Mientes. Yo lo sigo escuchando a ustedes, vamos con Ochun, que lo tenemos callado hace rato aquí. Déjame poner un ejemplo, lo fuerte, es un ejemplo reciente de cuando y cómo funcionan los Estados Unidos cuando de tratados permanentes o compromisos internacionales los Estados Unidos asumen. Todos coincidimos que Ucrania nos está costando miles de millones de dólares en armamento, ¿no es cierto? Bueno, nos guste o no, eso va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos e Inglaterra se comprometieron con Ucrania en el tratado de Budapest de que iban a proteger a Ucrania en el momento que Rusia quisiera anexarse a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania accedió a presión de Estados Unidos y de Inglaterra de entregarle miles de ojivas nucleares que estaban en el poder de Ucrania, que en estos momentos fuera Ucrania una de las potencias nucleares más fuertes del mundo. Y si Estados Unidos en estos momentos y la administración que hay, que nos guste o no, se la está jugando con Ucrania y está dando armamento, dinero, lo que necesita Ucrania es porque está cumpliendo algo en lo que se comprometió con Ucrania. Porque parece que los ucranianos fueron más inteligentes que los cubanos y cuando se vieron apretados por Rusia, desempolvaron el memorándum y le dijeron a Inglaterra y Estados Unidos, se la pusieron en la trompa y le dijeron, tú te comprometiste a defenderme hasta el final. Tú hiciste que yo sacara de mi territorio las ojivas nucleares que hoy me hicieran una potencia militar en el mundo y Rusia no se atrevería jamás en tocarme. Lázaro, permíteme hacerte una pregunta, aunque te interrumpa. ¿Y si Ucrania desconociera
la constitución que le dio lugar a ese tratado y dijera, nosotros apelando a C40, a la constitución del 40, te pedimos que intervengas a favor de nosotros contra Rusia, por la C40 lograrían que los americanos cumplieran su parte del tratado. No, no, porque C40 lo único que hizo fue derogar la constitución que Estados Unidos le dio a Cuba y la formó como república. Los Estados Unidos, tratado que firme respetuoso, porque imagínense que ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos le diga a Ucrania y a Zelensky, que puede ser que nos caiga bien o no, oye, no vamos a continuar ayudando. La Inglaterra diera lo mismo. ¿Dónde quedaría la palabra? ¿En qué momento quedaría los Estados Unidos en la visión del mundo? Que es un país que no defiende y que no actúa y que no respeta lo que firma. Gracias, Pino. Estados Unidos respeta lo que firma. Parece que los ucranianos fueron más inteligentes que los cubanos. Los cubanos tenemos tratados permanentes con los Estados Unidos, los tenemos y están vigentes. Hay que desempolvarlos, hay que exigir a los Estados Unidos que los cumplan. Pero si no lo hacemos, ¿de qué manera? Ucrania el racista que dijo que no querían un país lleno de negros, aclararle que Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur o Carolina del Norte, Virginia o Maryland están llenos de negros. Oyó, racista. Gracias, Pino, por haberlo bloqueado, por haberlo silenciado. Agregar un datico ahí. No olviden que Estados Unidos no va a responder a una intervención nacionalista con los C-40 porque la C-40 es la que le da el golpe de Estado a la República de 1901. No se puede aliar con los golpistas de la República de Cuba, república que ayudó a Estados Unidos a crear junto a los Mambises. No se puede, no pueden responder a golpistas. Recordar sobre eso, Pluri, que desde 1934 Cuba está sometida a políticas de contención desde tiempos de Grau. ¿Por qué? Porque violaron la ley pactada con los Estados Unidos. Dejen de decir C-40, que C-40 no es Cuba. C-40 es la República Unitaria y Democrática para la Solidaridad Humana, el Bienestar Colectivo y la Justicia Social. Y no creó nada. Y esas imágenes bonitas que andan en las redes son de tiempos de Batista, no de C-40. C-40 no creó nada más que lo que describe el informe Truslow. Atraso, mantener a Cuba en $300 per cápita en el año 51, semejantes a 1924. $300 per cápita. Atraso, socialismo. Eso es lo que queremos, ¿no? La perpetuidad del socialismo. No es C-40, es la Constitución de 1901. Saludos, Ochun, de nuevo. Gracias por estar acá y te escuchamos, que te tenemos callado acá. Vamos allá. Vamos a la parte que más me gusta a mí. Vamos a las iniciativas, vamos a las cosas prácticas. Necesitamos, caballero, alguien con suficiente conocimiento informático para crear un programa. Esto se trata de un programa tecnológico que abarque la página web. Ya la tienen ustedes muy bien explicada. Yo he entrado al link, está todo detalle, está perfecto. Ahora, tenemos que hacer llegar eso masivamente a Cuba y necesitamos personas que dominen la tecnología para desarrollar una expansión masiva de esta información. La iniciativa que dije también del puerta a puerta tenemos que hacerla, tenemos que atacar por todos los francos, cuestión de que al día a día del cubano, cada día más leyendo, le entre en la cabeza bien explicado lo que se quiere con la anexión de Cuba a Estados Unidos, que entienda lo que fue la Constitución de 1901, ¿ok? Ya sea en contenido digital, como hablamos, la misma Constitución en sí escrita, los fragmentos que citan de ese pequeño que queden en la historia, si es que quedamos, yo no tengo conocimiento, si existe totalmente esa Constitución plasmada, aún guardada, que se pueda enviar parte de esos documentos, pero a lo que vamos. Los requisitos para que este Congreso de este país tome en consideración un pedido de esa facción sublevada que tú me estás diciendo, es que lo pidan en carta y declaración formal de esa facción que tú me estás hablando sublevada, ¿ok? Mediante su firma y la declaración de anexión con garantía, de intervención con garantía de anexión. Ok, entonces tenemos que plasmar esto dentro del país de todas las formas, caballero, porque ya la idea va caminando, créame, va sonando bastante la idea. Ahora tenemos que intentar llevarla a la práctica, llevarla al día a día del cubano, llevarla a cada casa que se pueda, para posteriormente pasar a una manera blindada mediante quizás un correo electrónico encriptado que puedan enviar correos anónimamente, ya que eso es algo primitivo y la dictadura no va a tener cómo llegar a eso, porque si hacemos una página web, van a bloquear el servidor. Para firma electrónica, si hacemos de una manera es casi imposible que las personas firmen algo en papel para ser enviado hacia aquí, porque realmente donde tiene que ir esa carta, esa declaración conjunta de los cubanos,
pidiendo anexión es al Congreso. Entonces, ¿cómo idear la forma de que esto se haga real? Y cómo llegar el conocimiento a cada cubano de a pie, que interiorice que lo que estamos pidiendo es libertad absoluta del individuo, garantía de una república, que es algo muy grande, que lo que ellos añoran venir a este país a hacer, lo van a hacer desde ese país y viajando a este, porque una vez siendo un Estado, tienes todos los derechos a viajar a este país, a comerciar de allá para acá. Es lo que hay que desglosarle. Una nación, un Estado más, significaría tú tener los mismos derechos que tiene la persona en Florida o que tiene la persona en Washington, D.C. Eres un Estado más de los Estados Unidos, no eres un protectorado siquiera. Incluso me atrevería a decir más poder, aunque no le guste un poquito a los puertorriqueños, que el Estado agregado de Puerto Rico, porque sería un Estado, esto sería un Estado más de los Estados Unidos, que es lo que se pide, una anexión, pero no un Estado agregado. Entonces, esto hay que hacerse entender a las personas para que las personas ya pierdan ese miedo, ese velo oscuro que se dejó, siempre está tejido y la gente dice, intervención, no, me vas a matar a mi familia. No, tú que quieres quitarme mi ¿cómo se llama? Mi cultura, mi nacionalidad, ¿me estás entendiendo? Todo eso que se politizó delante, porque hay que entender algo, es un proceso arraigado de años. No estamos a eso es lo que me refería yo, muchachos, cuando dije, disculpa que te interrumpa, a eso es lo que me refería cuando estaba hablando ahorita de que tenemos que llegarle a la gente de una manera o de otra. No se trata de metértelo por la cabeza, sino se trata de proveerte la información que necesitas, ¿me entiendes? Para poder tomar una decisión. Cuando no hay información, cuando tú estás ciego, cuando tú tienes un régimen que te tiene cegada, tú sabes, ciego toda tu vida, bajo el miedo y la falta de información. Exacto, estás desarmado, estás desarmado. Una cosa importante, una cosa importante, lo que me refería en otras palabras cuando decía. Miren, una cosa importante. No es solo plasmar la idea, es decirle, miren, la herramienta legal para que el Congreso de los Estados Unidos haga valer la ley de los Estados Unidos es esta, mira. El capítulo 3 o el artículo 3, lean aquí lo que dice, bajo qué condiciones y cómo sería una anexión a Cuba. Miren aquí. Aquí está el tratado permanente, miren aquí. La base naval no es ilegalmente ocupada. Eso hay que señalárselo a la gente. Es un territorio que representa la enmienda PLA que está firme y la persona tiene que saberlo porque lo que pasa es que la historia de Cuba está manipulada, engañada. Tú has contado en el tiempo que te conozco la verdadera historia de Cuba. Historia lógica. Y con historia que tú la reaccionas en tu cabeza y luego pensar yo, caballero, es que tiene sentido. Una vez triunfó después de 1973 todos los beneficios. ¿Quién ganó con toda esta República Bananera? ¿Quién ganó con todo este fenómeno? Bueno, yo voy a pensar, España, primer socio comercial de Cuba. ¡Qué casualidad! España, ahí el está. que te esclavizó y te colonizó. Entonces tienes que decir quién gana en un conflicto, quién se beneficia. Y ahí está la prueba de lo que tú estás diciendo de siempre y tiene todo el sentido del mundo porque España fue el mayor beneficiado. Lo sigue siendo, es el primer socio comercial de Cuba, para el que no lo sepa, no es China, no, es España. Muchachos, yo lo voy a dejar, que llegaron mis hijos aquí, tengo que irme. Un placer, pastor, gracias por haber estado acá. El placer es mío de haber estado aquí con ustedes. Siga haciendo esos programas buenos que hace y enseñándole mucho a la gente de finanzas. Buenas noches, hermano. Ese es el objetivo. Muy buenas noches a ti. Yo voy a ir cerrando esta directa con la participación o las palabras de Pluribus y Lázaro. Ustedes cierran esta directa, dándole las gracias a todo el que está acá. Cualquier mensaje que quieran transmitir al público que nos ha escuchado. Vamos a resumir el temita de hoy. Estructura de castas en la República. Pero quiero que lo hagan ustedes. Lázaro, si puedes iniciar tú, por favor. Gracias. Yo más bien voy a despedir diciendo, los invito a que vean la página del Movimiento Anexionista, movimientoanexionista.com. Vayan a la página, léanla. Hay mucha buena información. Creamos en el Movimiento Anexionista un mapa de Cuba, de la isla de Cuba, un mapa geopolítico. Van a darse cuenta la potencialidad de esa isla, el tamaño tan grande que tiene esa isla. ¿Cuántos estados de los Estados Unidos caben dentro de Cuba? Y se asombrarán de lo grande de la isla, de lo importante que serían para los Estados Unidos la posesión de ese territorio. Otro, vayan a buscar información en el periódico de Puerto Rico, El Veraz. Ahí hay buena información. Busquen el periódico
de Manufacture de Filadelfia, donde dice queremos a Cuba. Busquen información, no vayan más a los libros, olviden los libros, cartas, escritos históricos, periódicos de la época. Vayan a la Universidad de México, se llama la UNAP, y ahí van a encontrar los tratados permanentes, ahí van a encontrar la Constitución de Cuba, de la República de Cuba, la de 1901, el maldito mamotreto del 40. Ahí van a encontrar mucho que es directa, es una fuente buena de la UNAC, Universidad Autónoma de México. Ahí encontrarán la información que el movimiento anexionista tiene, más la que el señor Loforte, como historiador y profesor, ha añadido y la que otros de nosotros se ha encargado de leer y estudiar. Otra cosa que quiero decir a los latinoamericanos que nos escuchan, pueden formar parte del movimiento anexionista, pues este no es el movimiento anexionista de Cuba, es el movimiento anexionista. Y ustedes latinoamericanos, que tanto daño le ha hecho la tiranía castrista, en el momento que la isla de Cuba forme parte de los Estados Unidos, ese elemento miserable que tanto ha apoyado a los malos de gobierno que pasan por sus países, va a desaparecer. Así que invito a los amigos latinoamericanos a formar parte del movimiento anexionista. Era lo que quería decir. Mil gracias, Lázaro. Pluri, cualquier cosa que quieras decir, porque contigo estamos cerrando el tema de hoy. Vamos a seguir trabajando. Lo que estamos haciendo, como mismo estaba, y me parece excelente la intervención y lo que quiso resaltar Oshun anteriormente, lo que estamos haciendo es llevar conservadurismo a la política de Cuba, y poco a poco, cuando vayan entendiendo qué cosa es el conservadurismo, se van a dar cuenta el trabajo laborioso que nos queda por delante. Para mí esto es proyecto de vida, me encanta, lo disfruto, y vamos a seguir adelante. Todos los viernes el movimiento anexionista va a estar en directa. Muy pronto vamos a ampliar los horarios, vamos a dedicarle más tiempo. Nos estamos preparando para eso. Oshun, excelente idea. Vamos a seguir creciendo. Estamos trabajando en páginas, estamos trabajando en redes sociales. Y nada, nos vemos el próximo viernes aquí a las 10 de la noche. Muchas gracias, señor Loforte. Muchas gracias a Lázaro, Oshun. Gracias a usted. Viva Cuba Americana. Dios lo bendiga, siempre invocando el favor de Dios. Gracias. Viva Cuba Gracias, Americana. Pluri. Oshun, te escuchamos. Bueno, ya para despedirme, entonces finalmente, nada, vamos a avanzar, yo estoy por mi lado moviendo mi silo dentro de Cuba, mis amigos que son una afín a la causa, que siempre han sido personas que han defendido una libertad, pero ellos vivían un poquito engañados en el tema de elecciones libres, y yo les he ido cambiando con los argumentos que nosotros hablamos aquí, porque no es viable elecciones libres y multipartidismo en Cuba, porque serán las mismas castas que están hoy en Cuba, más de lo mismo. Entonces, vamos a buscar la manera, a Pluri, vamos a buscar la manera, hermano, de cómo creamos algo que la dictadura no pueda llegar, porque las páginas web, mi hermano, es bien conocido que Texas, el monopolio de la dictadura, controla y limita qué puede hacer el Internet cubano es libre. Ellos bloquean los servidores, bloquean los proxies, no dejan entrada, ¿ok? Y si nosotros le damos una vía de retroalimentación, por ejemplo, algo tan obsoleto como un correo electrónico, que las personas puedan acceder al correo electrónico y enviarse la información por ahí, sería algo muy bueno, y el correo electrónico es algo muy difícil de que la dictadura pueda intentar atacar. Entonces tenemos que jugar con las armas que tenemos, porque las armas que ellos tienen desde el poder son poderosas. La voluntad de nosotros es grande, pero las armas de ellos son poderosas. Entonces tenemos que jugar inteligente, buscar una manera de que por un correo electrónico que creemos, ¿ok?, llegar a las personas, que poco a poco vayan regando ese correo electrónico, que las personas pidan con una palabra clave información. No da lo mismo que sea un chivato de la seguridad de Estado o que sea una persona que quiera libertad, pero finalmente no pueden intentar bloquear un correo electrónico. Es imposible, porque es algo que no escapa a su nivel. Por lo tanto, un correo electrónico que llegue al pueblo cubano, y que por ese correo electrónico sea el día a día la información que nosotros compartimos, más detallada, más masticadita, por el trabajo que asumimos nosotros hoy, vamos a estar claros. No es decirle a las personas busquen información, no lo van a hacer. Es ponérsela en la mano para que ellos vean lo que nosotros vimos. Ya ustedes hicieron el trabajo. Yo he hecho el trabajo de aprender, pero
Muchas personas hay que poner las cosas en la mano porque como están tan... El cubano, acuérdense, señor, que el cubano está demasiado obtrinado, demasiado cansado, demasiado obstinado, demasiado como sin ganas de vivir. Hay que decir la realidad de Cuba, ¿ok? Es así. Entonces, si nosotros llevamos la historia, va a causar incredibilidad al principio, pero según vayan leyendo, parte de la lectura te abre tus pensamientos y tú vas como interiorizando cada palabra y vas diciendo, coño, esto es por aquí. Ochun, Diga. expándale la proclama del movimiento anexionista. Métete en la página web del movimiento anexionista y busca proclama del movimiento anexionista, donde viene Una pregunta. cada una de las cosas que tú estás diciendo. Ok, eso lo voy a hacer yo tengo el link de la página. Proclama, no bases, proclama. Y vas Voy a a hacer una hacer un pregunta. trabajo entonces de crear, ¿hay algún correo creado con la insignia, la extensión del movimiento anexionista? ¿Existe? Página web, movimientoanexionista.com, página web. Dudo mucho que puedan hacer ellos de allá, si te soy sincero, mi amigo. Es tu trabajo. Cada uno hace el suyo, ese va a ser el tuyo. Ya. Te Por tu voy propia a, cuenta. Ochun, yo te voy a escribir aquí por mensaje. Ajá. Estamos en comunicación. Ahí está. Ponte en Vamos a contacto con comunicarnos. ese rey anexionista Esa que es la está ahí. base de todo. Vamos a comunicarnos y vamos a tratar de buscarla porque hay que crear armas. No son armas solo violentas, sino armas como digo yo, de colándonos por debajo de la garra de esa dictadura. Entonces tenemos que jugarla. Tenemos que terminar la directa. Gracias, Ya. gracias, Gracias, mi Ochun. hermanito. Gracias, Lázaro. Gracias, Pluribu. Yo voy a hacer el resumito de lo que hemos estado hablando hoy, dándole las gracias, repito, a cada uno de los que ha estado acá, desde dentro de la directa y también desde los comentarios. No se le puede pedir a una falsa oposición que puso a Fidel Castro en el poder pidiéndole a los oficiales del ejército cubano que depusieran las armas, incluso financiando al movimiento 26 de julio, financiándole el Granma, enviándole el Corintia, mandándole el coreano para que los entrenara. No se le puede pedir que quiten a Fidel Castro. Ellos le pidieron a los cubanos que apoyaran a Fidel Castro. ¿Cómo podían decirle al día siguiente de ponerlo en el poder y ahora quítenlo? No, no podían hacerlo. Y si lo hacían, perdían su tiempo. No se le puede pedir al autenticismo y a la ortodoxia, al PSP, al movimiento 30 de noviembre, al movimiento 26 de julio, que quiten a quienes pusieron ahí. No, pero es que nosotros somos los revolucionarios verdaderos, ese es el problema. Que los que están haciendo de opositores son los revolucionarios verdaderos. Y lo que hace falta en Cuba no son revolucionarios, sino conservadores, que reconstruyan la república y le pongan el clavito que no le deja mover de ahí, la anexión a los Estados Unidos. Para aquellos que no lo saben, cada estado estadounidense es una república. Por eso hay un Capitolio en Tallahassee. No es por casualidad, es un congreso lleno. No le puedes pedir a un autonomista que te haga el bien. No le puedes pedir a un rayadillo que te haga el bien, porque él te desprecia, cubano. Porque él no es otra cosa que un español. Así que déjenme bloquear, no silenciar a un baboso. No pueden, le llamé así porque dice que no al derechismo, como que el derechismo fuera una filosofía, el derechismo. No le puedes pedir a un autonomista, no le puedes pedir a un rayadillo que te haga el bien, porque él es tu lobo y tú su oveja. Él es el español y tú el negro esclavo o el indígena violado. Eso opino, por eso lo bloqueé, porque inventó un concepto nuevo, derechismo. Y aquí queda una solución. Si no es el rayadillo y si no es el autonomista, ¿quién es? Uno solo queda, el anexionista. A no ser que quien me escucha sea un revolucionario y quiera revolucionar revoluciones más que Díaz-Canel. Emular con Díaz-Canel por cuál es el más revolucionador de revoluciones, pero no quiero conocerlo. A revolucionar revoluciones en la reservación indígena que los super revolucionarios, los revolucionarios auténticos. Aquí queda una sola opción y se llama anexión. Espero que se haya entendido el mensaje y haberle aportado algo hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado acá. Viva Cuba americana. Dios, anexión y libertad. Un abrazo bien grande para todos y nos vemos en la próxima.